vamos con ello. Vamos a empezar con este primer apartado de polígonos, elementos y clasificación, ¿vale? Bueno, ya os he mandado el resumen, ¿vale? Para que tengáis ahí un poco, como viene aquí, viene en el libro, con los esquemas estos y los colorines, ¿vale? Pues para que lo tengáis ahí, ¿vale? Y ya está. Pues vamos a ver entonces lo primero de los polígonos, que es lo que nos dice aquí. El primer ejercicio dice: indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas. Dice: A. Un polígono regular tiene dos ángulos desiguales. ¿Esa cómo diríais que es? ¿Verdadera o falsa? Los polígonos regulares son falsos, porque los polígonos regulares no tienen, o sea, podemos corregirlo diciendo que un polígono regular, por ejemplo, un polígono regular tiene todos los ángulos iguales, ¿no? Tiene todos los ángulos iguales. Por ejemplo, también podéis haber dicho, para corregir la frase, podéis decir que un polígono regular no tiene dos ángulos desiguales, ¿vale? O sea, que en realidad lo podéis corregir. Lo importante es que tengáis claro que el polígono regular tiene todos los ángulos iguales, ¿de acuerdo? Y ya está. Venga, dice: en un polígono regular el radio es mayor que la apotema. A ver, ¿os habéis fijado en el dibujo lo que es el radio y lo que es la apotema? Si os fijáis, ¿cómo sería esa? ¿Verdadera o falsa? Esa es verdadera, muy bien, ¿vale? Verdadera. Os recuerdo, ¿vale? Esto lo vamos a usar bastante, que en un polígono regular, si yo tengo ahí el centro de ese polígono, ¿vale? A esto es a lo que le llamamos radio, ¿vale? A eso le llamamos radio, ¿vale? Va del centro a un vértice, ¿vale? Mientras que la apotema es la línea que va a unir el centro, ¿vale? Con el punto medio del otro lado, ¿de acuerdo? De cualquiera de los lados, ¿vale? Por tanto, si las ponemos juntas, ¿vale? La apotema, o la podemos poner aquí, ¿vale? La apotema es más corta que el radio, ¿vale? Por tanto, la respuesta, la afirmación del B es verdadero, ¿vale? ¿Lo veis todos lo que es el radio y lo que es la apotema? Sí. Sí. Venga, ¿alguna duda de esto? Venga, pues no, seguimos. Venga, pues en el C nos dice: el ángulo central tiene la misma amplitud en todos los polígonos. Esta será falsa, ¿no? ¿Vale? Sí. Porque el ángulo central podríamos decir que no tiene la misma amplitud, ¿vale? O sea, depende de si tiene más o menos lados, ¿vale? Si tiene más o menos lados, el ángulo central será mayor o será menor. Por ejemplo, en un pentágono, ¿vale? En un pentágono el ángulo central va a ser este de aquí, ¿vale? Va a tener una amplitud determinada, mientras que si yo, por ejemplo, tengo, qué sé yo, vamos a imaginarnos un octógono, ¿vale? Yo tengo un octógono, ¿vale? Y en el octógono el ángulo central, ¿vale? Pues va a ser más pequeñito, ¿vale? O sea, cuantos más lados tenga, más pequeño es el ángulo, ¿no? Por tanto, veis que la C es falsa, ¿no? Don Jorge. Sí, dime. ¿Y en un triángulo cómo sería? En un triángulo sería un poquito raro, ¿vale? Tú tendrías que poner el centro, ¿vale? Y del centro unes a los vértices, ¿vale? El ángulo central siempre es unir así a los vértices, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues vamos con... Entonces, vamos a modificar la frase. Podríamos decir pues que el ángulo central tiene distinta amplitud en todos los polígonos, ¿no? O sea, el ángulo central, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, un poco que os quedéis con la idea, ¿vale? El ángulo central tiene distinta amplitud ¿vale? En todos los polígonos. O en cada uno de los polígonos, ¿vale? Un poco esto como lo hayáis puesto, ¿vale?
¿vale? El ángulo central tiene distinta amplitud en todos los polígonos. Venga, vamos con el de. Dice un polígono regular puede tener un ángulo cóncavo. Esa sería... ¿Os acordáis lo que era cóncavo? Que se mete para adentro, ¿no? Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué diríais? Verdadero. No, esa sería falsa, porque el polígono regular tiene todos sus ángulos sería convexo, ¿vale? O sea, todos los ángulos de aquí dentro, ¿vale? Son más pequeños de 180 en un polígono regular, que todos los ángulos sean iguales. Fijaros que si yo tengo un ángulo de más de 180 grados, como por ejemplo este, ¿vale? En este caso, este no sería un polígono regular, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los ángulos tienen que ser iguales. Este ángulo, entonces, ¿veis que este sería distinto a todos los demás? Por tanto, este no sería regular, ¿vale? Entonces tendríamos que decir algo así como que un polígono regular no puede tener ángulos cóncavos, ¿vale? Un polígono regular no tiene ángulos cóncavos, ¿vale? Por lo que decimos de los polígonos regulares, que todos los ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, en el momento en el que tiene un ángulo cóncavo, ese ángulo es distinto a todos los demás, ¿vale? Un polígono regular no tiene ángulos cóncavos. Venga, luego el E nos dice un polígono tiene el mismo número de lados que de diagonales. Esta tampoco es cierta, ¿no? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en un hexágono, ¿vale? A ver, voy a corregir la frase, ¿vale? Dice un polígono, no tiene, vamos a corregirlo diciendo que no tiene, o tiene distinto número de lados que de diagonales, ¿vale? Un polígono tiene distinto número de diagonales que de lados. Lo voy a hacer con uno sencillito, con el cuadrado, ¿vale? ¿Puedo borrar ya lo de arriba para dibujaros un cuadrado y que lo veamos? Sí. Sí. Mirad, borro también la B, que es verdadera. En un cuadrado... Pero una pregunta. Un segundo, que termino esto y ahora me preguntas, ¿vale? Mira, un cuadrado, ¿vale? El cuadrado es regular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas diagonales tiene? Una y dos diagonales, y ya está, ¿no? Entonces, tiene distinto número de diagonales que de lados, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, cojo el cuadrado que tiene 4 lados, solo tiene 2 diagonales, ¿de acuerdo? Venga, dime, sí, ¿ibas a preguntar? Que estabas diciendo que si el E es falso o verdadero. El E es falso porque lo he corregido, ¿vale? Lo que he escrito la frase entera es porque es falso, ¿vale? Un polígono tiene distinto número de diagonales que de lados, o distinto número de lados que de diagonales. Y ahora dice, un decágono tiene 30 diagonales, ¿vale? El decágono, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la fórmula, ¿vale? Y así vemos si tendría 30 diagonales o tendría otro número. En la fórmula de D mayúscula tenemos que poner una fracción arriba, el número de lados por paréntesis, número de lados de nuevo, menos 3 partido de 2. Si yo hago esta operación, 10 menos 3 sería 7, 7 por 10 sería 70 y 70 entre 2 sería 35, ¿no? Por tanto, sería falsa, ¿no? Habría que corregirla diciendo que el decágono tiene 35 diagonales. ¿Vale? Venga, ¿de acuerdo? Mirad a ver que tenéis algunos... Mirad que tenéis unos cuantos en micro abiertos, si podéis silenciarlo más que nada para que no se meta ruido al resto, ¿vale? Ahora si tenéis alguna pregunta la abrís y ya está.
¿vale? Bueno, pues ya tenemos el 6 corregido. Vamos a ver el 7, que consistía en hacer una serie de cálculos con las fórmulas que vimos en este caso del polígono regular, y vamos a ver el ángulo central, ¿vale? Y luego viene una serie de preguntas que tenemos que contestar. Vamos a ver cómo sería este. A ver, nos dice el polígono regular, que sería el triángulo, sería el cuadrado, sería el pentágono y sería el hexágono. Vale, nos dice aquí, primero de todo, que digamos el ángulo central, ¿vale? El ángulo central. Voy a ir haciendo el cálculo aquí al lado y ahora lo voy borrando, ¿vale? Entonces, acordaos que el ángulo central era 360 partido del número de lados, ¿no? Entonces, si un triángulo tiene 3 lados, aquí ponemos 360 entre 3, ¿no? Que sé que ya está completo, ¿no? Y nos da 120 el ángulo central C, ¿vale? Ven aquí, lo pone así C con el simbolito este, ¿vale? Ese simbolito significa ángulo, ¿vale? Y se mide en grados, ¿de acuerdo? En grados sexagesimales, como vimos en el tema 11, ¿vale? Bien, ahora vamos con el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados, por tanto, si hago 360 entre 4, esto me va a dar 90, ¿vale? Por tanto, 90 grados. Seguimos con el pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Si yo divido 360 entre 5, me va a dar 72. ¿Vale? Y por último, el hexágono, que tiene 6 lados, 360 entre 6, nos va a dar 60 grados. ¿Vale? 60 grados. Ya tendríamos corregido el ángulo central. Ah, mira, luego viene el número de lados. Bueno, realmente esto es lo de menos, ¿no? Porque como la n es lo que íbamos poniendo aquí abajo. Se te corta mucho, Jorge. ¿El sonido se corta mucho? Un segundo, que voy a ver. Y seguimos pixelado ahora. ¿Se ve? Sí, esperad un segundito. Sí, se corta y se ve pixelado. Vale, voy a mirar un momento. A ver si cambiando la conexión. Un segundito. Un momento. A ver, decidme si ahora se ve mejor o se sigue viendo mal. Se sigue viendo mal. ¿Se sigue viendo mal? A ver. Sí. ¿Se van viendo mejor o sigue mal? Mejor. Sí, ya se ve mejor. Vale, ¿y se oye bien? Sí. Sí. Vale, bueno, si se vuelve a ver mal me avisáis, ¿vale? Intento solucionarlo, ¿vale? Venga, pues estábamos diciendo el número de lados de cada uno de estos polígonos, pero bueno, esto realmente, o sea, realmente pone primero la columna, que es la que viene con los cálculos que vienen aquí a continuación. O sea, quiero decir, el número de lados, 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, que realmente pegaría más que esta columna estuviese aquí. Pero bueno, ya está. Hemos hecho así en este orden y ya está. Y ahora nos dice que hagamos el producto del ángulo C por n, por el número de lados, ¿no? Si yo hago 120 por 3, esto me da 360 grados, ¿verdad? Si hago 90 por 4, 360 igualmente, 72 por 5, no, o sea, realmente es que hagamos como la comprobación, ¿no? De que lo hemos hecho Para bien. ver si está bien. Eso es, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Todo el rato me da el ángulo completo, ¿no? Es decir, si yo multiplicase 60 grados por 6 veces, tendría los 360 grados, ¿no? Venga, pues vamos a ver ahora las preguntas que vienen ahí abajo, que dice, al multiplicar el valor del ángulo central por el número de lados, ¿qué valor obtienes?
360, ¿no? 60, sí. Vale, esto que hemos visto aquí. Dice que polígono regular tiene un ángulo central de 90 grados, el cuadrado. La verdad es que es un poco sencillo, ¿no? Todo esto. Vale, dice la amplitud del ángulo central de un polígono regular es 40. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Vale, mirad, para resolver este lo podemos plantear, o bien vamos probando, o lo podemos plantear como una ecuación. Mirad, para que 360 entre algo nos dé 40, ¿cuánto tiene que ser la n? 9. 9. Por tanto va a ser el eneágono, ¿no? Eneágono, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver el D. Dice, ¿cuál será la medida del ángulo central de un decágono regular? Vale, de un decágono regular va a ser que tiene 10 lados, ¿no? Por tanto va a ser 360 entre 10 y eso nos va a dar 36 grados, ¿no? ¿Vale? Sí. Y ahora, vamos a ver el E. Dice, escribe una fórmula que permita calcular el ángulo central en función del número de lados del polígono regular. Esto es una tontería, pero sí, es la fórmula esta, ¿no? Vamos, no sé, la pregunta. Bueno, el E es que realmente ya lo tenemos, ¿no? Es la fórmula esta que estamos poniendo. Dice, escribe una fórmula que permita calcular el ángulo central en función del número de lados del polígono regular, ¿no? Ahí veis todos que se refiere a esta, ¿no? 360 entre... Sí. Bueno, ya está. Sí, es que es eso, no hay que hacer... No hay que hacer... O sea, realmente os está preguntando que pongáis la fórmula que habéis utilizado en todo el ejercicio. Pero bueno, ya está, ¿vale? Estaría así contestado todo, ¿de acuerdo? Venga, ¿alguna duda con este? No. Bien, pues seguimos. Don Sí. Jorge, Sí, dime. una pregunta. Tú vas a evaluar el